nuestro cerebro, cómo interviene nuestro cerebro en la gestión del cambio o en la adaptabilidad o en la resistencia que nosotros a veces tenemos para poder adaptarnos a los cambios, ¿sí? Creo que todos nosotros estamos conscientes de que hemos pasado por una crisis, ¿sí?, mundial con el tema de la pandemia, y en la actualidad se menciona mucho la palabra resiliencia, ¿no? Entonces, muchos hablamos de esta resiliencia, pero realmente no sabemos cómo desarrollar aún más esta capacidad. Es un proceso lento. Es un proceso para el cual necesitamos una introspección, un análisis interno, un entender cómo estos cambios y cómo mis debilidades o mis fortalezas me van a ayudar para gestionarlos y para adaptarnos fácilmente a los cambios, ¿sí? Una de las competencias importantes para todos los seres humanos por el tema de la evolución y, como dije, el cambio exponencial, los cambios exponenciales, es la adaptabilidad a los cambios que debemos desarrollar aún más. Pero ¿cómo desarrollamos la adaptabilidad a los cambios si no sabemos cómo gestionarlo, de dónde viene y por qué nosotros nos resistimos al cambio? Entonces, eso es algo de lo que vamos a ver el día de hoy, cómo trabaja nuestro cerebro y por qué nuestro cerebro se resiste constantemente a los cambios. Entonces, vamos primeramente a ver un video, ¿sí?, sobre el cambio. Quisiera que me confirmen si escuchan. Sí. Hubo un tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo roza la excelencia, donde las acciones alcanzan la perfección, solo queda un espacio para la innovación. Tú, ahora mismo, eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización, la movilidad, el crecimiento, la caída de intermediarios, la automatización y una larga lista donde la ciencia ficción pasa a ser evidencia científica. Piensa en los vehículos autónomos, en ordenadores que aprenden y piensan. La manera en que trabajaremos no será la misma. Las habilidades que necesitaremos serán radicalmente distintas. Ganar o perder será algo más rápido que nunca. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Gestionas el cambio o dejas que el cambio te gestione? La disrupción ya se da por supuesta, con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no vendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, puertos, granjas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados, se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta el Big Data. El Internet de las cosas lo hace con la inteligencia artificial, que a su vez alimenta la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada será considerada de un valor extremo. Rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro, porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. ¿Cierto? Robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podría ser, no solo con lo que es. Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos para alcanzar la perspicacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el por qué. El futuro trata de modelos de negocio holísticos,
La oportunidad reside en ser líquidos, en aprender a tiempo real y no a largo plazo, no con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y duradero. Compraremos y nos gustarán cosas por la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará, es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por abrazar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Vivámoslo y liderémoslo desde esa idea. Ok. En el video... No reclames, no discutas, Perdón. no pidas explicaciones. Este va a ser un vídeo muy poderoso y muy revelador. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba vídeo nuevo. Y no... Perdón que se me fue el siguiente video. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que se vio en el video, ¿no? Hablamos de temas como la disrupción, hablaron de temas como las emociones, como el Big Data, la inteligencia artificial. Creo que todos nosotros estamos inmersos, ¿no? En el tema de lo nuevo, de lo actual, que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Y la inteligencia artificial. Y ahora todos nosotros tenemos acceso mucho más rápido y más acelerado a la información y al conocimiento. Entonces, ¿qué nos hace a todos nosotros diferentes? ¿Qué es lo que nos hace difícilmente reemplazables en las empresas, ¿no? Hablamos de temas como la emoción, la ética. Si ya prácticamente muchos cargos y muchos puestos han sido reemplazados por las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Sí, ahora nos queda enfocarnos en las cosas que no se pueden digitalizar, en el tema de las emociones, de los sentimientos, de las relaciones, de la creatividad, de la sensibilidad de las personas, de la compasión, sí, de la colaboración. Ahora mucho más que antes, sí, debemos preocuparnos por esos temas que de pronto, pues, no les habíamos prestado mucha atención, pero ahora debemos enfocarnos justamente en algo que no se puede digitalizar, que son los seres humanos como seres, ¿sí? Como seres integrales, holísticos. Y para eso, pues, necesitamos adquirir muchas competencias actualmente. El conocimiento y la digitalización, pues, es lo que nos permite a nosotros acercarnos, sí, efectivamente, a un mundo nuevo, ¿ok? Ya el futuro es lo que está pasando. Hace algunos años se hablaba de la preparación o de la inmersión en la inteligencia artificial, pero ya en este momento ya es el día a día, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, el tema de la inteligencia artificial. Entonces nosotros debemos sacarle el jugo y debemos comprender y entender y adaptarnos a esta nueva forma de vivir, ¿sí? Y debemos entender y comprender que si no aprendemos, que si no desarrollamos nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades de aprendizaje, de integración, el cerebro de los seres humanos ha ido evolucionando, ¿sí? Hasta el punto que antes, en nuestras generaciones pasadas, nuestro cerebro estaba o necesitaba adaptarse a ese entorno y desarrollaba muchas competencias, como por ejemplo la memorización, el conocimiento, pero ahora nuestro cerebro tiene que desarrollar otro tipo de competencias, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahora ya la memorización ya no es como era antes, ¿no? Entonces ahora necesitamos integrar, ¿sí? Integrar los conocimientos. Necesitamos integrar todos los conocimientos para ponerlos y llevarlos a la práctica, a nuestra vida diaria. Entonces esas son nuevas competencias que nuestro cerebro en la actualidad debe desarrollar. Entonces vamos a ver una presentación sobre los temas que les habíamos indicado de la gestión del cambio. Y vemos aquí, ¿no?
el cambio para cada organización definitivamente es distinto, ¿sí? Depende del entorno, depende del tipo de empresa, depende de la geografía. O sea, son muchas las variables que intervienen dentro de la importancia del cambio para cada organización. Son muchos factores, ¿no? Entonces, en este momento, pues el entorno empresarial, el tema de las crisis económicas, de las crisis de seguridad, etcétera. En este momento tenemos muchos cambios, ¿sí? En el día a día. Y que muchos de estos cambios, obviamente, no podemos evitar, ¿sí? Que nos den temor. El ser humano tiene miedo a los cambios porque tiene miedo a la incertidumbre. Al no saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces, a veces esos miedos nos paralizan y no nos permiten seguir avanzando. Entonces, así como para todos nosotros, como seres humanos individuales, para las empresas, estos cambios no solamente nos traen ventajas, sino también desventajas, ¿no? En algunos casos, obviamente, pues, dentro de las ventajas son las oportunidades de crecimiento. Cuando uno tiene que adaptarse a algún cambio, pues debe entender y debe comprender que este cambio definitivamente no es malo, o sea, nos ayuda al crecimiento, nos ayuda a aprender. Pero de pronto nosotros decimos, no, pero ¿cómo voy a aceptar un cambio que me trae dolor? ¿Cómo acepto un cambio que me trae angustia? ¿Cómo acepto un cambio que me trae frustración? Entonces, justamente ahí viene el tema de la palabra, ¿no? Que habíamos mencionado al principio, ¿no? Trabajar en la resiliencia. Muchos de nosotros, cuando hemos tenido un problema, un inconveniente, un obstáculo, ¿sí? Que nos ha cambiado la vida, pues en ese momento lo vemos como fatídico, lo vemos como desastroso, lo vemos triste, nos frustra, nos preocupa, pero finalmente, ¿sí? Luego de que pasamos por todo ese dolor, luego de que pasamos por toda esa incertidumbre, esa preocupación, ¿qué tenemos después? Nos damos cuenta que definitivamente este cambio fue mejor, porque me salvó de alguna situación muy mala, me salvó de alguna situación peor, me quitó más bien obstáculos en mi camino, me hizo crecer con mis competencias, me hizo desarrollar todo mi potencial, ¿sí? Y me enseña definitivamente a aprovechar los cambios y me enseña también a tener resiliencia y me enseña, ¿sí? A adaptarme. Y me enseña definitivamente a crecer como persona, como ser humano. Y para las empresas es lo mismo. Las oportunidades y los cambios son justamente eso. Son la forma como tiene el mundo de ponerte en el camino del aprendizaje, ¿sí? Antes que ver los problemas, y aquí viene un poco de programación neurolingüística, ¿no? El lenguaje positivo, ¿sí? No llamarlo problema, no llamarlo error, llamarlo oportunidades de aprendizaje, oportunidades de crecimiento. Todos nosotros en el día a día estamos, ¿sí? En contacto con esas oportunidades de crecimiento. Lo importante es que entendamos y gestionemos este cambio o estos obstáculos, estos problemas de una manera positiva, de una manera optimista, ¿sí? Pero vuelvo y repito, para poder empezar a trabajar en esta resiliencia y en esta forma de ver disruptiva, ¿sí? Porque muchos de nosotros le tenemos que llamar estrategias o herramientas disruptivas porque tenemos ya conceptos preconcebidos desde nuestra infancia. ¿Sí? Tenemos ya paradigmas creados y formados en nuestro sistema neurológico, en nuestro sistema cognitivo. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esos esquemas y esos sistemas que ya tenemos grabados en la mente? Entonces, para eso, justamente, a veces se nos presentan los cambios y los obstáculos, para poder desarrollar, ¿sí? Esa capacidad. La innovación y la mejora continua, definitivamente, pues sí, este tema de la digitalización y los cambios, las empresas deben estar conscientes
de que una de las partes principales dentro de estos cambios tecnológicos para su crecimiento y su evolución y su éxito tienen que ver con la digitalización, tienen que ver con la innovación tecnológica. Eso está claro. ¿Y cómo busco yo como empresa, cómo logro yo como empresa esta innovación y esta mejora continua, ¿no? Tengo que estar siempre a la vanguardia y tener la visión necesaria sobre todos los cambios que van a existir, o sea, a futuro, ¿sí? Los cambios presentes y los cambios pasados nos pueden llevar hacia una visión, ¿sí? De cuáles serán los cambios que vamos a tener a futuro, ¿ok? He tenido que trabajar con empresas que de la noche a la mañana quieren hacer cambios y quieren lograr ese éxito que de pronto sus competidores tienen, ¿sí? Pero ahí nosotros, tanto como empresas y personas, tenemos que analizar qué hicieron esas empresas, qué hicieron esas personas en el pasado para en la actualidad tener éxito, ¿sí? Muchos negocios, si hablamos en la época de la pandemia, muchos negocios desaparecieron. Sí, porque no pudieron adaptarse a ese cambio vertiginoso, a ese cambio exponencial que se dio con la pandemia. Pero muchas otras empresas continuaron, muchas otras empresas se quedaron y lograron crecer. Y lograron crecer. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pudieron quedarse esas empresas? Porque definitivamente muchas de ellas, obviamente, y aquí viene un tema de liderazgo, ¿no? Muchas de ellas tuvieron líderes, ¿sí? Que gestionaron el cambio desde tiempo atrás. Muchas empresas que ya estaban inmersas, por ejemplo, en el teletrabajo, que ya tenían sus sistemas, ¿sí? De trabajo digital, o sea, de trabajo virtual. Hablemos de universidades, unidades educativas, hablemos de empresas, por ejemplo, de comidas. Muchas empresas tuvieron que adaptarse, por ejemplo, a las entregas, a los delivery, ¿no? Entonces, estas empresas de alguna manera pudieron adaptarse y gestionar ese cambio y encontrarse en la actualidad, pues ahora creciendo o ya siendo exitosas. Pero muchas otras no pudieron hacerlo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En parte este tema de la innovación y la mejora continua, que hace que todas las personas y las empresas definitivamente empiecen a adaptarse a los cambios. Los nuevos desafíos. Todas las empresas y nosotros a diario tenemos desafíos, tenemos amenazas, ¿sí? Y oportunidades. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuál es nuestro FODA, no? Eso es una parte también que tanto personal y empresarial debemos analizar. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Estas fortalezas que yo tengo me van a poder ayudar a aprovechar las oportunidades y a enfrentar las amenazas. Estas debilidades que yo tengo, ¿sí? Me van a impedir aprovechar esas oportunidades, me van a impedir trabajar y enfrentar estas amenazas. Entonces, es un trabajo personal, interno para las personas y para las empresas de la misma manera. Es un trabajo interno. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que yo tengo? ¿Por qué? Porque las fortalezas y debilidades son aquellas con las que yo puedo trabajar, yo las puedo cambiar, pero el entorno, las amenazas y las oportunidades, yo no las puedo cambiar. Eso es algo en lo que yo no puedo trabajar, pero sí en mis fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Sí? Como empresa y como persona. ¿Cómo genero o cómo elimino o minimizo esas debilidades y cómo, pues, acrecento esas fortalezas? ¿Cómo las hago crecer y desarrollar aún más? ¿Sí? La eficiencia, ¿no? Procesos, recursos, con qué recursos cuento, ¿sí? ¿Cómo están mis procesos? La capacidad para satisfacer necesidades cambiantes, ¿no? Y aquí viene el tema, o sea, ¿cómo nos hacemos difícilmente reemplazables? ¿Cuáles son mis capacidades? Como personas, como seres humanos, tenemos
muchas virtudes, ¿no? Y muchas capacidades, muchas competencias. Entonces, como esas competencias me permiten tener esta actitud, ¿sí? Para poder enfrentar el mundo en el que vivimos actualmente. Es complicado, o sea, el tema de la resiliencia no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, ¿sí? Es un trabajo constante de entender que los problemas son el día a día, que los obstáculos están en el día a día, ¿sí? Pero debo hacer un estudio interno de mí, de mis competencias, ¿sí? De lo que yo llevo por dentro para poder adaptarme. Y bueno, las desventajas, ¿no? Definitivamente, las empresas tienen que enfrentarse todos los días a la resistencia, ¿sí? Por parte de su personal al cambio. Sí, muchos de nosotros, o sea, no queremos enfrentar esos desafíos. Y ya mismo, y en unos minutos vamos a ver cómo el cerebro interviene, ¿no? Algo de neurociencia. ¿Por qué nos resistimos a los cambios? ¿Por qué nos da miedo? Yo ya les había indicado anteriormente, ¿no? Algo de que el cerebro, pues, tiene miedo a la incertidumbre, ¿no? A lo que va a pasar el día de mañana, ¿sí? También tenemos dificultades para adaptarnos, ¿no? A las nuevas tecnologías y procesos. Y aquí hay un tema, sí, que bueno, son algunos factores que intervienen dentro del cambio, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de inclusión y diversidad, ¿sí? Podemos hablar de diferencias generacionales, que en este caso, pues, podría ser también un inconveniente, ¿no? Las diferencias generacionales, ¿no? Los baby boom, la generación X, los millennials, los Z, ¿cuáles son sus características? Y por qué para cada uno de ellos es diferente, ¿no? Su adaptación a los cambios tecnológicos, ¿sí? De pronto, pues, para una persona de 70 años, ¿sí? Es complicado, es difícil manejar la tecnología. Para una de 40, 50 es un poco, bueno, un poco difícil, pero podemos adaptarnos. Y ya para los millennials de 45 o de 30 y pico de años, y para los jóvenes de 20, 18, pues esto ya se les da natural, ¿sí? Porque prácticamente, pues al menos la generación Z, los actuales, los chicos de 18, 19, 20 años, prácticamente casi que nacieron con la tecnología. Pues para ellos es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo las empresas integran a todas estas generaciones, ¿sí? A todas estas diferencias generacionales en una empresa? ¿Cómo las gestionan? ¿Sí? Que estos son temas también importantes dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cómo lidiamos con la incertidumbre? Si no sabemos qué va a pasar mañana con tanto inconveniente o con tanta crisis que vemos en todo momento, ¿no? En las noticias, es el día a día, ¿ok? Gestionar el impacto con el personal, cómo las empresas pues, van a tener que gestionar este impacto con su talento humano, ¿no? Y bueno, definitivamente deberán hacer ajustes en las estructuras. Entonces, todos estos son ventajas y desventajas que trae a las empresas y a las organizaciones el tema de los cambios, que es importante aprender a gestionarlos. Bueno, para cada organización el cambio es diferente, ¿sí? Depende de tipo de negocio, ¿sí? De dónde se encuentra. Aquí dicen, pues, de cómo se aborda y se gestionan, ¿no? Los cambios. Si lo hacemos de una manera proactiva, con flexibilidad, adaptabilidad y agilidad. La flexibilidad dentro de la gestión del cambio es importante. Ya las empresas con paradigmas tradicionales, ¿sí? Muchas ya no están o se están quedando en el camino. Entonces, necesitamos ser flexibles, ¿sí? Necesitamos conocer mucho más y romper ciertos paradigmas. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Mucho antes, años atrás, los líderes, por ejemplo, eran lejanos, ¿no? Al talento humano, al personal. Ahora ya hablamos de liderazgo transformacional, liderazgo adaptativo, ¿sí? Líderes que acompañan, líderes que colaboran, líderes que comprenden, líderes que conocen a su personal, ¿sí? Es una gran diferencia. Y finalmente existen muchos estilos de liderazgo. Ahora, no puedo decir qué estilo de liderazgo es el perfecto o es el adecuado,
porque definitivamente eso dependerá, como siempre digo, de muchas variables, del tipo de negocio, del momento en el que se encuentra la empresa, si está iniciando, ¿sí? Si está en su etapa de crecimiento, o depende de los productos que ofrezca. Son muchas las variables, pero finalmente alguien que sea flexible va a poder entender y tener la visión, ¿sí? De cuál es el estilo de liderazgo que necesita en este momento la empresa. ¿Ok? Entonces, incluso eso es importante, ¿sí? Que el líder de la organización tenga muchas competencias respecto al talento humano, a la gestión del talento humano. ¿Ok? Viene una competencia importantísima y que yo siempre recalco, ¿no? La capacidad de aprendizaje, ¿sí? Por eso es que me gusta mucho trabajar con las habilidades cognitivas, ¿sí? Trabajar con nuestro cerebro. Si nosotros logramos entender y aceptar el potencial infinito que tiene nuestro cerebro, pero aquí viene otro concepto, nuestro cerebro y nuestro corazón. El equilibrio entre ambos, ¿sí? Nos va a ayudar justamente, ¿sí? A trabajar con estas competencias humanas que necesitamos, porque estas competencias humanas son las que no se van a poder digitalizar. Estas competencias humanas son aquellas que las máquinas no van a poder reemplazar. Por eso, insisto, o sea, el tema de la ética, ¿sí? La compasión, la ayuda mutua, la colaboración, el amor, la pasión. Cuando uno hace algo que le apasiona, algo que le gusta, algo que lo hace sentirse libre, pues ahí es donde tienes que estar. Si estás en un lugar o haciendo algo que te duele, que te molesta, que te entristece, que te angustia, que te enferma, pues ese no es el lugar. Esa no es la situación. Esa no es la persona. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son temas que nosotros debemos entender, ¿no? Y digamos que integrar en todo nuestro aprendizaje. Ajustarse y reinventarse continuamente. Reinventarnos, ¿sí? Nuestras competencias, como yo les había dicho anteriormente, ¿no? Nuestro FODA. ¿Cuáles son las fortalezas que tengo? ¿Qué otras fortalezas necesito para adaptarme a este mundo actual, a este entorno actual que estoy viviendo? No puedo sentarme a llorar, no puedo sentarme a sufrir, no puedo sentarme a desesperar. Necesito hacer algo, necesito moverme, ¿sí? Necesito reinventarme. Necesito romper paradigmas bloqueantes. Necesito romper paradigmas que me están atrasando. Necesito romper paradigmas que me están impidiendo avanzar, que me están impidiendo evolucionar, ¿sí? Y definitivamente esto es muy doloroso, porque muchas personas se resisten a dejar ciertos paradigmas, ¿sí? Abandonar ciertos paradigmas, pero a veces también, obviamente, pues, ha sido el entorno, ha sido la vida, ha sido las circunstancias, ha sido las experiencias que cada uno de ellos han tenido, incluso desde el vientre materno, temas biológicos, ¿sí? Luego el tema familiar, la educación inicial, el entorno, el sistema educativo, la sociedad, los amigos, ¿sí? Y todo esto va a intervenir en lo que el adulto, ¿sí? Va a hacer. Es importante, por eso es importante, yo siempre también recalco, ¿sí? Que las experiencias que los niños tienen hasta los 7 años son un tanto decisivas en lo que el adulto será. Por eso es importante, ¿sí? Hacer que el niño hasta los 7 años tenga experiencias positivas, tenga experiencias felices, ¿sí? Que tenga mucho conocimiento. Y básicamente, por ejemplo, yo siempre insisto, ¿no? Que el sistema educativo debería trabajar con la inteligencia emocional desde temprana edad, ¿sí? Porque a veces en el sistema educativo se les da mucha más importancia a la parte intelectual solamente, pero la parte emocional es algo que nosotros tenemos que aprender
a trabajar, porque esa es la que nos va a permitir en la actualidad podernos adaptar más fácilmente a todo nuestro entorno, a todo lo que estamos viviendo constantemente. Y aquí vamos a hablar un poco del cerebro, ¿no? ¿Por qué el cerebro se resiste al cambio? Entonces, aquí hablamos de la homeostasis y la rutina, ¿sí? El equilibrio y predictibilidad en el entorno. Eso es lo que necesita el cerebro, ¿no? El cerebro está acostumbrado. Cuando nosotros aprendemos, vamos a poner el ejemplo del vehículo, cuando nosotros recién aprendemos a manejar, ¿no? Cuando recién aprendemos a manejar, debemos estar conscientes, ¿no? De que tenemos que poner el embrague, ¿sí? La primera, etcétera, los cambios. Entonces se nos hace más complicado, se nos hace difícil a veces y estamos lentos, ¿no? Pero cuando ya aprendemos a manejar, ya se va al subconsciente esa información y ese conocimiento y ya lo hacemos automático. ¿Sí? Pero antes de que este conocimiento, este aprendizaje se haga automático, el cerebro tuvo que estar trabajando más. El cerebro tuvo que consumir más glucosa. Y el cerebro no quiere trabajar, no quiere ir al gym. No le gusta ejercitarse. Entonces, por esa razón es que nosotros, cuando ya tenemos una rutina, ¿sí? Se nos hace muy difícil cambiar. Y ahí viene, ¿no? El tema cuando a veces sí necesitamos ir al gimnasio, necesitamos cambiar nuestro estilo de alimentación, etcétera. Se nos hace muy complicado. ¿Sí? Y es porque el cerebro se está resistiendo. Perdón. Luego viene el miedo a lo desconocido, que ya les había indicado. ¿Y qué nos genera a nosotros ese miedo a lo desconocido? Nos entra pánico. A veces ese miedo nos paraliza, nos da preocupación, nos angustia. ¿Y qué viene luego del pánico, de la preocupación, de la angustia? Vienen las enfermedades. Porque la parte emocional que se integra con el cerebro, ¿sí? Ese pánico hace que todos nuestros órganos trabajen más. A veces, por ejemplo, por eso es que vienen, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas que les decimos, ¿no? De estas preocupaciones, de este estrés, de esta angustia, vienen la colitis, la gastritis, la diabetes, etcétera. ¿Sí? Porque no podemos dejar de angustiarnos. ¿Y cómo trabajamos eso? A veces necesitamos ayuda. Necesitamos personas que nos escuchen, que nos den palabras de aliento. Entonces, todo eso son temas que debemos aprender a manejar. Resistencia al esfuerzo, definitivamente, como les dije, el cerebro no quiere gastar energía adicional, no quiere consumir glucosa y por eso se resiste. Otra que les había ya indicado, los paradigmas que ya están creados en nuestra mente y en nuestro ser, ¿no? Creencias arraigadas, ¿ok? El cambio que a veces desafía esas ideas que ya están preconcebidas, ¿no? Porque a veces uno se siente amenazado, se amenaza, este cambio está amenazando nuestra identidad y nuestra seguridad. Porque nosotros, como les había indicado, el cerebro quiere sentirse seguro, quiere sentirse tranquilo, quiere estar tranquilo, no quiere problemas. Y para él, un cambio es eso. Uno de los miedos más grandes que el ser humano tiene es justamente el miedo a no poder sobrevivir, el miedo a no ser aceptado, a no poderse integrar en la sociedad. ¿Sí? Entonces, justamente estos miedos amenazan, por ejemplo, esa supervivencia. Más aún cuando estos cambios, de alguna manera, el cerebro lo capta como que está amenazando la supervivencia del ser humano. ¿Sí? Y definitivamente, pues como habíamos dicho, la rutina, los hábitos, la inercia, ¿sí? Es lo que prefiere el cerebro porque no le gusta cambiar, no le gusta ejercitarse. Y definitivamente cualquier cambio viene a romper paradigmas, viene a romper patrones. Y cuando estos patrones se rompen, ¿qué es lo que pasa? Se crean nuevas conexiones neuronales, la sinapsis. La sinapsis es el proceso en el cual las neuronas, ¿sí? Empiezan a cambiar, se desarrollan, ¿sí? Hay conexiones, nuevas conexiones,
Y esto obviamente pues va a requerir tiempo, esfuerzo y persistencia. Entonces, ¿cómo se generan estas nuevas conexiones neuronales? A través del cambio de la rutina, al cambio de los hábitos, ¿sí? A través de, definitivamente, de conocimiento nuevo, aprendizaje, lecturas, ¿sí? Todos estos cambios de rutina y de hábitos son los que van a empezar a trabajar en nosotros esa adaptabilidad, ¿sí? Y como les dije, la resiliencia, las capacidades de aprovechar estos cambios, la capacidad de enfrentar problemas, la capacidad de enfrentar cualquier mala experiencia, es un proceso que lleva tiempo. Y como les dije, empieza Tranquilo, ya te explico. Empieza definitivamente con una introspección, con un análisis interno de cada uno de nosotros, de cómo tiene que manejar estos cambios. Diálogo interno, ¿sí? Empezar a hablarnos de manera positiva. Empezar a hablarnos a nosotros mismos de lo que podemos lograr, ¿sí? Empezar a imaginarnos y a trabajar cerebralmente en lo que podemos lograr, en que podemos ser exitosos, en que podemos ser grandes, ¿sí? A veces a muchas personas les puede tardar años, otras meses, pero como les dije, todo depende de los factores. ¿Cuándo una persona puede realizar este cambio más rápidamente? Cuando a veces vienen circunstancias tan disruptivas, ¿sí? Tan cambiantes, tan dolorosas de pronto, que no le queda más remedio que adaptarse. Por eso yo les decía, o sea, que a veces los problemas los vemos desastrosos, los vemos preocupantes, los vemos dolorosos. Pero el tiempo, que es el mejor maestro, te dirá en el futuro que eso que te sucedió, que eso que pasaste, que ese dolor que tuviste, que ese, bueno, problema inmenso, sí, que se te cayó el mundo, fue para que evoluciones, fue para que tengas un aprendizaje. Entonces, esa es una manera de empezar a trabajar la resiliencia, que vuelvo, repito, o sea, no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso y depende de cada uno de nosotros que el proceso sea más largo o sea más corto. La neurociencia y la adaptabilidad, ¿no? Son dos conceptos que van de la mano, ¿sí? Por esa razón, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con el tema y explicar el tema de la neurociencia y cómo en la actualidad esta neurociencia se ha integrado a otras disciplinas, ¿sí? Hablamos de neuroliderazgo, neuromanagement, neuromarketing, ¿sí? Porque el ser humano a través del conocimiento, de las investigaciones, ¿sí? Del aprendizaje, ha entendido, ¿sí? Que analizando y entendiendo cómo trabaja nuestro cerebro, pero también en la actualidad hay términos nuevos, ¿no? También existe el término de la integración entre el cerebro y el corazón. Se dice también que el corazón es un órgano que también tiene memoria, ¿sí? Han existido ya estudios, sí, de personas que han adquirido por el tema, pues, de donación de órganos, corazón de otras personas, y que aparentemente, sí, han tenido actitudes, recuerdos, sí, emociones que ya no le pertenecen a esa persona, sino al donante. Entonces, ahora, pues, es lo nuevo, ¿no? Ya no solamente el cerebro necesita estudiarse, sino el equilibrio entre el cerebro y el corazón. Porque definitivamente, pues, las emociones son las que ahora intervienen muchísimo. Porque la emoción jamás va a poder ser imitada
por ninguna máquina. ¿Sí? Por eso es lo que decía el video, ¿no? Ahora lo importante es todo aquello que no se puede digitalizar. Y nosotros tenemos que hacer un estudio, un análisis del FODA de nosotros mismos individual para poder saber cómo vamos a adaptarnos al cambio y cómo vamos a hacernos difícilmente reemplazables. No solamente en las empresas, difícilmente reemplazadas en el mundo, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace que el mundo nos recuerde? ¿Sí? Que dejemos esa huella en las personas que nos rodean. Ok, entonces aquí nos dice que la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso, ¿sí? El cerebro, la médula espinal, etcétera, ¿no? Y lo que necesitamos comprender con la neurociencia es cómo actúa y cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Y cómo este sistema nervioso, o este trabajo cerebral y neuronal, interviene dentro del comportamiento de las personas. ¿Cómo trabajan las emociones? La parte cognitiva, las habilidades cognitivas que yo les digo, ¿no? Y definitivamente, pues muchos otros aspectos del ser humano. Entonces, esto se relaciona y se conecta con la adaptabilidad al cambio, como ya habíamos visto, ¿no? Porque el cerebro se resiste al cambio. Entonces, esta adaptabilidad definitivamente es esa capacidad que nosotros podemos adquirir a través del tiempo, ¿sí? De podernos ajustar, de entender, de comprender, de aceptar las circunstancias que vivimos, las experiencias que tenemos, ¿no? Entender cuáles son los desafíos que tenemos en el entorno. Y debemos ser flexibles, debemos estar abiertos a todo aprendizaje, ¿sí? A poder cambiar las estrategias, a poder cambiar nuestros comportamientos, ¿sí? Es la única forma de que nosotros vamos a poder tener éxito, ¿no? En todo este tema de los cambios exponenciales que vivimos día a día. ¿Y cuáles son los principios básicos que intervienen dentro de la gestión del cambio, ¿no? La planificación, ¿sí? Hay que elaborar los planes detallados. Ya vamos a ver. Hay otro tema que las empresas deben tener muy claro, que es el proceso administrativo. De ese proceso administrativo dentro de los negocios, dentro de las empresas, ¿sí? Depende mucho esta gestión. La gestión de las competencias del talento humano, la gestión del cambio, la gestión definitivamente de cómo trabajamos en nuestro entorno, ¿sí? Cómo nos adaptamos a la competencia, ¿no? Cómo enfrentamos el tema de las competencias. La comunicación es básica, importante. Hay que comunicarlo de manera efectiva, ¿no? Este proceso de cambio, a veces las empresas dicen, voy a hacer una reingeniería, voy a hacer un relanzamiento, voy a hacer un cambio de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos cambios que se dan. Pero no cuentan con que tiene que existir una comunicación antes de empezar a hacer todo esto. Tienes que comunicarle a tus empleados qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y cómo necesitas, escuchen bien, cómo necesitas que ellos participen en este cambio. Muchas personas se resisten a los cambios porque se sienten relegadas, porque sienten que no han sido partícipes de este cambio, porque les estás cambiando. A veces se les cambia su vida, o sea, más trabajo, un cambio de actividades, un cambio de procesos, cambio de salarios, etc. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer que tu personal, ¿sí? Se adapte a los cambios y te apoye efectivamente en estos cambios si no les comunicas adecuadamente? Entonces, ese es el problema que muchas empresas tienen, el tema de la comunicación. La comunicación efectiva no se trabaja, ¿sí? El tema de la innovación, ¿no? ¿Qué recursos tengo yo? ¿Con qué recursos voy a contar o cuento para poder fomentar este cambio, esta reingeniería, este relanzamiento, este cambio de procesos, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a gestionarlo? A través de la innovación. Y aquí viene lo que yo les había indicado, ¿no? Las empresas deben tener muy claro cuáles son las fases del proceso administrativo y cómo
La efectividad en el trabajo de cada uno de estos procesos va a ayudarles a gestionar el cambio. La planificación, la organización, la dirección y el control. Son las 4 fases importantes del proceso administrativo. Pero la primera, la básica, la que va a hacer que el resto, ¿sí?, tenga éxito y sea efectivo, es la planificación. Muchos hablamos de la planificación estratégica. Cuando apareció el término, muchas empresas, por la novedad, empezaron a gestionar la planificación, hacían sus programaciones al inicio del año para hacer su planificación estratégica, traían expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el transcurso del año, se despreocuparon, no siguieron las evaluaciones, ¿sí?, no determinaron si los indicadores habían sido efectivos, ¿sí?, y la planificación quedaba en nada, solamente por una novedad, por una exigencia de pronto de organismos, etcétera. Pero este tema de la planificación es algo importante, porque en la planificación, ¿sí?, interviene el tema de cuál es mi visión, mi misión, mis objetivos, como les decía, el FODA, ¿sí? En esta fase se van a definir los objetivos que yo me voy a establecer. Y dentro de esta fase, a través de estos objetivos, voy a determinar cuáles son las estrategias que voy a necesitar para poder alcanzarlos. Luego viene la organización. Como no hay una buena planificación, ¿sí?, no existe una buena planificación, una planificación efectiva y bien determinada, se falla en la organización. ¿Qué pasa? No existe una buena estructura, no hay un organigrama claro, no hay perfiles ni de cargos ni de puestos, no hay manuales de procedimientos, no hay manuales de procesos, no hay manuales de actividades. Todo el mundo hace de todo, nadie es responsable de nada. Tenemos secretarias que son administradoras, contadoras, ¿sí? Directivos que hacen trabajos de gafitería, de servicios generales, etcétera, ¿sí? Es por esta razón, porque no existe una estructura y una responsabilidad clara. Y obviamente quizás porque tampoco no están los objetivos claros. Por eso, como ustedes van a ver o están viendo, cada fase tiene que estar conectada. Si la primera falla, la siguiente también. Y obviamente, si no hay manuales, si no hay procesos, si no hay directrices claras, ¿cómo los líderes van a lograr ejecutar una dirección efectiva? Viene la dirección, ¿no? Es la motivación de los líderes hacia los empleados, ¿sí? Esta motivación hará que trabajen de una manera efectiva por los objetivos de la empresa. Pero si las primeras pues, no están bien identificadas, ¿cómo vamos a trabajar con la dirección? ¿Cómo vamos a motivar a los empleados? ¿Cómo vamos a motivar a través de planes de desarrollo, planes de integración, planes de motivación, etcétera? Y finalmente ni se diga la del control. Si no hay indicadores claros, si no hay objetivos claros, ¿cómo voy a ejercer el control? ¿Cómo voy a saber si los objetivos se están cumpliendo? ¿Cómo voy a saber si las estrategias están bien determinadas? ¿Cómo voy a saber si realmente mis productos y mis servicios son de calidad y estoy entregando esa calidad a mis clientes? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso quise partir desde esta parte, las fases del proceso administrativo, para que una empresa pueda gestionar adecuada y efectivamente los cambios, debe tener claro este proceso. Debe estar muy claro en que este proceso administrativo, ¿sí?, debe estar llevado efectivamente para poder luego gestionar los cambios. Porque todo esto me va a ayudar a mí a ejecutar estos cambios, ¿sí? A tener una comunicación adecuada y efectiva, ¿sí? A tener un liderazgo transformacional y adaptativo, a generar planes de desarrollo, de crecimiento en la empresa,
las personas no renuncian a las empresas. Las personas muchas veces renuncian a esta parte del liderazgo que no se da efectivamente. Y todo es una cadena, o sea, el árbol de problemas y de soluciones, ¿no? Y si empezamos a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué los empleados no se sienten motivados? ¿Y por qué no se están cumpliendo los objetivos? ¿Y por qué tenemos pocas ventas? ¿Y por qué nuestro indicador de rotación de personal está alto? Ese es otro tema, otro problema con el que las empresas trabajan a diario, ¿no? El tema de la rotación del personal. Entonces, ¿cómo implementamos exitosamente el cambio, ¿no? A través de comunicación clara y planificada, ¿sí? Todos los miembros de la organización deben estar informados, por Dios, o sea, insisto muchísimo en el tema con las organizaciones, ¿no? La comunicación y la información planificada, clara, ¿sí? ¿Cómo nosotros evitamos? Me ha tocado ver en empresas, ¿no? Que ante un cambio se desata el pánico total, y la gente empieza por los patillos a decir, uy, ya me van a votar, ya mañana mejor me voy, mejor ya renuncio a esta empresa, esto, lo de aquí, lo de allá, etcétera, ¿no? Y a veces es por esta razón, por una simple comunicación, por una simple información efectiva que no se entrega. ¿Cuánto nos evitaríamos? ¿Cuánto dolor, cuánta molestia, sí? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si simplemente comunicamos, ¿sí? A nuestro personal que vamos a realizar este cambio y que es necesario para explicar por qué este cambio es importante, que eso también es otra situación. A veces simplemente decimos, vamos a hacer este cambio, listo, fulanito va a hacer esto de aquí, el de aquí va a hacer esto de allá, este grupo va a trabajar de esta manera, pero no explicamos por qué se da el cambio, no explicamos cuál es el beneficio y cuál es este cambio positivo que va a ser para ellos y para la empresa. No lo hacemos y es importante que expliquemos detalladamente y que demos la tranquilidad a los empleados, que este cambio no es para votarlos, este cambio no es para perjudicarlos, simplemente este cambio va a repercutir en mejoras, en crecimientos, tanto para la empresa como para ellos, porque finalmente, ¿quiénes son la empresa? Son los empleados. Ellos hacen la empresa. Y es importante que ambos, ¿sí?, tengan un equilibrio y vayan de la mano, ¿no? Se integren y exista una sinergia, ¿sí? Ahí viene la cultura personal de los empleados y la cultura de la organización, que es otro tema, la cultura organizacional. Trabajar en la cultura organizacional. El entrenamiento y la capacitación, eso es algo básico también. Pero muchas empresas lastimosamente ven a las capacitaciones como un gasto y no como una inversión. Una capacitación va a ser una inversión para una empresa cuando esta capacitación es bien planificada, cuando esta capacitación es estudiada, analizada a través de las competencias que necesita desarrollar el personal, el conocimiento que necesita adquirir, y cuando se establezcan indicadores de resultados de la capacitación. Y finalmente se mida el ROI de la capacitación. O sea, ¿cuál es el retorno de esa? En ese momento esa capacitación es una inversión. Si yo solamente por cumplir alguna exigencia establezco un plan de capacitación y listo, se acabó, y lo dejo ahí en papel, solamente por entregarle a algún organismo, pero no lo hago efectivo, le doy una charlita por ahí de vez en cuando, posiblemente eso sea un gasto. Pero si empiezo a trabajar con las capacitaciones como una inversión, de la forma como les indiqué, ya esa capacitación, lo más seguro es que sea una inversión. Como les dije, con una buena planificación
una buena ejecución, una buena evaluación. ¿Sí? Entonces, es importante definitivamente este entrenamiento y capacitaciones. ¿Por qué? Porque los empleados deben conocer, ¿sí? Claramente cuáles son sus roles, sus responsabilidades, sus funciones, sus indicadores, los indicadores con los cuales van a ser medidos, ¿sí? Y bueno, definitivamente el estímulo, la motivación también es importante, ¿no? O sea, ¿cuál es una empresa que un personal la ve como exitosa, ¿sí? Como una empresa a la que yo quiero ir a trabajar y me gustaría trabajar, ¿no? Aquella que definitivamente pues muestra calidad de servicio, muestra una cultura organizacional de preocupación con los empleados, con los clientes, con la sociedad, con el medio ambiente. Sí, eso estimula al personal, ¿no? Y definitivamente pues esta participación, sí, porque finalmente todos los empleados participan, ¿no? En la generación de rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo se motiva al personal, no? Por eso podemos establecer un equipo de líderes, ¿no? De agentes de cambio, ¿no? Y se les da la capacidad de toma de decisiones, obviamente evaluando las competencias que tengan como para poder ejercer este cargo, ¿no? Y que sean los principales defensores del cambio y obviamente van a ayudar, ¿sí? Activamente y proactivamente en la generación de estos cambios. Y definitivamente, pues, los cambios, sí, son importantes para el proceso administrativo. Este es un tema de doble vía, ¿no? La gestión del cambio se genera, o sea, y se trabaja efectivamente a través de un proceso administrativo adecuado. Y asimismo, los cambios, sí, al proceso administrativo también ayuda a la adaptabilidad, ¿no? Definitivamente, como les dije, o sea, la adaptabilidad a los cambios es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tenemos que desarrollar tanto a nivel personal, ¿sí? Los empleados y obviamente las empresas también. Entonces, permite esto mejorar la capacidad de adaptación de su gente, ¿sí? Obviamente un cambio va a repercutir en una mejora de procesos, ¿ok? Por eso dice, el proceso de cambio ofrece la oportunidad de mejorar las áreas problemáticas, ¿no? Y poder adoptar procesos más eficientes. ¿Qué nos va a permitir esto? Poder encontrar cuellos de botella, problemas, ¿sí? De pronto el tema de las crisis, ¿no? ¿Cómo las manejamos dentro de la empresa? Y obviamente se desarrollan nuevas capacidades, ¿sí? Esto me hace recordar el tema, las metáforas, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho con historias, metáforas, cuentos, ¿sí? Y me hace acordar este tema del cambio, de la gestión del cambio, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado el tema de la metáfora, la culpa es de la vaca, ¿no? Este era un maestro y un discípulo que viajaban, paseaban por unos pueblos y un día encuentran y pasan por un pueblo miserable, por un pueblo con mucha pobreza, los niños descalzos, con hambre. Entonces el maestro le dice al discípulo, ve y pregunta, ¿sí? ¿De qué vive este pueblo? O sea, ¿de qué vive esta gente? Entonces el discípulo va, pregunta, y cuando regresan del maestro le dice, maestro, esta gente vive de los productos que les da una vaca. Ya, dice, sí, de la vaca produce la leche, venden queso, bueno, todos los productos que les ofrece la vaca. El maestro le dice al discípulo, ok, hoy en la noche vas y lanzas la vaca por el precipicio. El discípulo se sorprendió, se escandalizó y le dijo, maestro, pero vas a quitarles el alimento, vas a hacer a esta gente más pobre. Eres mi discípulo. Cuando entraste a ser mi discípulo, estuviste de acuerdo en que no ibas a cuestionar las decisiones. Hazlo. Que el discípulo, al regañadiente, de pronto un poco, pues, negado, pero finalmente era su maestro y lo hizo.
lanzó la vaca al precipicio. Dejaron pasar y se fueron. Bueno, ok, hicieron eso y se fueron. El discípulo, la verdad es que tenía un poco de cargo de conciencia, pero finalmente lo olvidó y siguieron su vida ambos. Después de un tiempo, recorren nuevamente los mismos lugares, el discípulo con el maestro, y el maestro le pregunta al discípulo, ¿este no era el pueblo que algún tiempo nosotros pasamos y estaba miserable, pobre, y ahora son prósperos? Mira, los niños bien vestidos, bien gorditos, bien comidos. Se ve que aquí hay prosperidad y riqueza. Anda, pregunta, ¿qué pasó? Y asimismo, el discípulo fue, preguntó, consultó y regresó al maestro y dice, bueno, me contaron que un día había amanecido, pues la vaca de la que ellos vivían, muerta, o sea, se había caído al precipicio. Entonces, lo que ellos hicieron fue, bueno, destazaron la vaca, vendieron la carne, luego compraron unos chanchitos, unos huevitos, unas gallinas, y así poco a poco, con el producto de ellos, empezaron a comprar más animalitos, empezaron a comprar más vaquitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que en la actualidad, pues, este pueblo está viviendo de los productos, de muchos productos que les dan alguna variedad, ¿no? Ya sea vacas, cerdos, ya tienen ganados, tienen los productos de muchas partes, de muchas fuentes. Entonces, ¿cuál es la moraleja, no? ¿Qué es lo que nos dice esa historia? A veces nosotros tenemos que tirar la vaca, ¿sí? Antes de que nos la tiren a nosotros, la vaca. Sí, tenemos que lanzar al precipicio, ¿sí? Esa vaca. Es decir, desaprender para aprender. A veces destruir para construir. Destruir viejos paradigmas. Destruir viejos pensamientos. Destruir viejos, ¿sí? Pensamientos y sistemas bloqueantes en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra vida, para poder crecer, para poder desarrollarnos. Entonces, esa es la moraleja, o sea, que no veamos los cambios, independientemente que los cambios sean dolorosos, sean suaves, o sea, siempre va a haber un aprendizaje, siempre hay algo bueno que sacar de las cosas, ¿sí? Otra metáfora, la de la piedra, ¿no? Pasó un vagamundo, una piedra le estorbaba en el camino, la rodeó y pasó. Pasó un pensador, un escritor, se sentó en la piedra y creó poemas y frases hermosas. Pasó un escultor, cogió la piedra y creó una obra maestra, una obra de arte. Finalmente era la misma piedra, pero esa piedra significó algo diferente para cada uno de ellos. ¿Qué significan los problemas, los obstáculos para cada uno de nosotros? ¿Lo vemos como algo catastrófico, doloroso, o lo vemos como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento? Eso depende de cada uno. Cada uno de nosotros debe hacer un estudio y un análisis de lo que significa para cada uno un problema. Y ahí es cuando empieza el trabajo por la resiliencia. Ahí es cuando empieza el trabajo por la adaptabilidad al cambio. Y esto se aplica para las personas a nivel personal y en las empresas. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que impulsan el cambio para las organizaciones? Cuando tengo la competencia, les decía, tengo la experiencia de una empresa que vio que ya su competencia pues se desarrolló, tiene éxito y quiere hacer unos pequeños cambios en la actualidad y ya quiere igualarse a su competencia. Y no comprenden, ¿sí?, que en este momento le toca empezar a realizar lo que esas empresas ya lo hicieron hace 3, 4, 5 años.
y quieren que el cambio y el éxito les venga de la noche a la mañana. Eso no es así. El cambio tiene que ser paulatino, ¿sí? Tiene que ser medido. Sí, los cambios a nivel del entorno, a nivel de internet, de digitalización, de tecnología, son exponenciales, son rápidos, son acelerados. Pero nosotros, a nivel empresarial, debemos tener la visión y debemos ser proactivos. Muchas empresas ya en este momento pues son reactivas, es decir, ya se vino el cambio, están prácticamente decayendo y casi desapareciendo, y recién en este momento pues quieren trabajar, y está bien, o sea, pero deben analizar y estar conscientes de que deben tener y hacer cambios integrales en el interior de la organización. ¿Sí? Cambios de pensamiento, cambios de paradigma. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ¿no? La competencia es la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado para poder ser competitivos. Entonces, ¿cómo nosotros con este cambio podemos generar ventajas competitivas? ¿Sí? La tecnología, ¿sí? Los avances tecnológicos, pues, es la necesidad de adecuar todos nuestros procesos, todos nuestros procedimientos a la tecnología. La empresa que no está actualizada, que no tiene innovación tecnológica, que no tiene digitalización, pues, ¿cómo quiere en este momento tener el éxito que espera tan rápido si no está adaptada a la tecnología? Y este tema de la tecnología tiene que ver con muchos temas, ¿no? El tema del marketing, de la publicidad, ¿sí? Las crisis, ¿sí? Son eventos externos, ¿sí? Crisis económicas, sociales, políticas, medioambientales, ¿sí? Todas estas crisis obligan a las organizaciones a buscar nuevas soluciones. Y estos también son cambios que tiene que gestionar. Y el tema del crecimiento de la organización, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la visión. Hoy mi visión es atender a un mercado nacional, por ejemplo. Pero mi visión a 3 o 5 años, pues ya es ser internacional. Ese crecimiento, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Sí? Y ahora, pues, la visión, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué voy a hacer a futuro? O cómo voy a crecer en el futuro, pues, antes 5 años, 10 años, o sea, una visión, pero ya ahora una visión como que ya tiene que empezar a evaluarse cada año, ¿no? Porque la competencia es grande, o sea, porque la tecnología y la innovación digital nos hace necesitar, ¿sí? Adaptarnos y crear nuevas competencias personales y nuevas competencias organizacionales. Y definitivamente, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar y superar este tema del cambio? Ya les dije, la comunicación efectiva, la comunicación y la información es primordial, ¿no? Cómo gestionar esta resistencia al cambio, ¿no? Y eso tiene que ver también con un tema de la cultura organizacional, como yo les dije, o sea, mi empresa, ¿qué tipo de cultura maneja? O sea, tengo como cultura organizacional la preocupación por los procesos, la preocupación por la rentabilidad, la preocupación por los empleados, la preocupación por los clientes, la preocupación por la sociedad, la preocupación por el medio ambiente, etc. O sea, todos estos son temas que integran la cultura organizacional de la empresa. Y cada uno de estos temas va a influir, ¿sí? Mayor o de una manera, digamos que mayor porcentaje, qué sé yo, en los clientes o en la rentabilidad, dependiendo del tipo de empresa del que estemos hablando, ¿no? Entonces, cada una de ellas, preocupación por la parte tecnológica, innovación, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos cambiar esta cultura, ¿sí? Los procesos, ya hablamos de las capacitaciones y definitivamente pues en hacer entender y comprender y digamos que socializar ante el público todos los beneficios, ante el público y los empleados, todos los beneficios que va a ofrecerles este cambio, ¿no? Básicamente el valor agregado que va a dar para la empresa. Finalmente, una empresa que surge, que crece, que es exitosa, que es efectiva, que tiene calidad,
en sus procesos, que tiene calidad en sus productos y servicios, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente, pues, va a valorar, va a motivar a sus empleados de una manera más efectiva, porque entiende que definitivamente este éxito y este crecimiento está dependiendo, pues, de la productividad, ¿sí? Del talento humano. Aquí hay una pequeña matriz sobre la planificación y el diseño del proceso del cambio, ¿no? Primero, lo primerito es determinar cuáles son los objetivos que yo quiero tener a través de este proceso de cambio, ¿no? Debemos analizar profundamente cuáles son estos objetivos, ¿sí? El plazo, es decir, en cuánto tiempo yo necesito que se gestione este cambio, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el presupuesto del que dispongo? ¿Sí? Luego que ya yo tengo el conocimiento, ya tengo claro cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Cuáles son los plazos, con cuánto voy a contar, tengo que hacer ya el diseño del plan de acción, ¿sí? Ya eso es un plan detallado, ¿sí? Que va a responder a los objetivos de las diferentes fases. Y aquí viene también otro tema, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos, los recursos y los riesgos que voy a tener posiblemente al gestionar este cambio? ¿Sí? Planificación de la gestión de recursos y los riesgos que voy a tener durante este proceso. Es importante que tengamos claro, ¿sí? El tema de los riesgos, ¿no? Para poder crear, ¿qué? ¿Sí? Planes de contingencia. ¿Sí? Tenemos que tener el plan B. ¿Sí? Si no llegara a cumplirse esta. Entonces aquí también hay otra matriz para implementar los cambios, ¿no? Hacer un cronograma de ejecución, ya habíamos hablado, y siempre repetimos la comunicación efectiva, la capacitación y definitivamente reconocer el éxito y la participación del personal. Finalmente viene la evaluación, ¿sí? Medir los resultados. Luego de que ya determiné el objetivo y se ejecutó este plan de acción o este plan del cambio, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que de pronto tienen que replantearse? ¿He logrado o no? ¿Se han cumplido o no los indicadores que establecí? De aquí viene de pronto que tengamos que hacer un ajuste, ¿no? Para eso es la evaluación y el seguimiento. Para eso es esta medición de los resultados, ¿sí? Luego viene el seguimiento, que es un seguimiento continuo, ¿no? Y a lo largo del tiempo para poder ver los efectos de todos los cambios que se han realizado. Y el cambio debe ser continuo, ¿sí? No podemos establecer un cambio o un estudio, un análisis de esta gestión del cambio hoy y lo dejamos ahí, lo dejamos pasar, no le hacemos ninguna evaluación, no le hacemos ningún seguimiento y finalmente nos damos cuenta que como nadie hizo el seguimiento, no se cumplieron los objetivos y quedamos iguales y seguimos en las mismas y no hemos logrado éxito y no hemos logrado crecer y no hemos logrado ningún desarrollo. Entonces a veces hay que romper esquemas, como les dije, estrategias disruptivas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias disruptivas que la empresa debe establecer? Y aquí viene el último tema, ¿no? ¿Cuál es el papel del líder? El líder ejerce definitivamente una función como agente de cambio, ¿sí? Debe ser un ejemplo. Por eso yo les hablaba de liderazgo adaptativo, de liderazgo transformacional. En la actualidad, aquellos líderes que tienen éxito son aquellos que han entendido cuáles son las competencias necesarias para poder gestionar el cambio en las organizaciones. Comportamiento ejemplar, o sea, ser ejemplo, ¿sí? Los líderes deben ser un ejemplo de cómo comportarse ante el cambio. Deben asumirlo de manera positiva, constructiva, colaborativa, disruptiva, adaptativa, transformacional. ¿Sí? Un líder cercano a la gente. No lejano como antes. No lejano como el líder tradicional. Ahora un líder cercano.
un líder que escucha activamente, que realmente escucha y muestra preocupación, ¿sí? Verdadera por el ser humano, ¿sí? Actitud abierta hacia las necesidades y preocupaciones de los empleados, ¿no? Y un líder que inspire con su actitud. Que la gente entienda y sepa que ese líder sí los escucha de verdad. Que ese líder sí se interesa realmente por sus necesidades. Y finalmente, la capacitación constante, como les había dicho. Los líderes deben siempre proveer de capacitación necesaria, ¿no? Ya sea en los nuevos procesos, en las tecnologías, en las habilidades y competencias para el éxito y muchos otros temas que son necesarios para el cambio. Ok, esta ha sido la charla. Vamos a hacer de pronto una sesión de consultas, de preguntas o participación que ustedes quieran realizar para poder continuar. Bueno, finalmente, pues esta charla ha sido gratuita. Si ustedes desean el certificado, cuesta $10. Si quieren el material del certificado, serían $20. Si quieren, bueno, o sea, en todo caso, ustedes pueden decidir si quieren certificado o quieren material, como ustedes lo deseen. Finalmente, pues si quieren hacer alguna consulta, preguntas, dudas al respecto, recomendaciones, damos paso para la sesión de preguntas. ¿Nadie quiere hacer alguna consulta? Ok, Juan Pablo. Bueno, buenos días con todos. Bueno, primero, la charla fue muy general, Sí. ¿sí? Hay ciertas cosas que hay que topar más a fondo. Aquí se hablaba de cambios, se metieron a cambios personales, después a cambios institucionales, cuando cada uno tiene que ser de manera particular. Claro, Ahora bien, los temas en la particulares se parte, tratan en los cursos. Disculpe la interrupción, los temas ya a nivel particular se tratan en los cursos. Esta charla sí definitivamente es general. claro, entonces aquí un poco faltó tal vez esto en los cursos siguientes. ¿Cómo y qué? Sí, cómo se gestionan los cambios organizacionales. Sí, porque aquí se habló de calidad, se metieron otros temas, pero en realidad necesitamos es cómo, cuándo, dónde, por qué, en dónde, cómo se Claro, hace. todos esos temas se entregan ya en los cursos que tenemos en ACN Coach, ¿sí? Como le explicaba, pues esta era una charla general, gratuita, un poco para que tengan conocimiento a nivel general, ¿sí? De los cambios y más que nada cómo se producen los cambios. Pero ya temas individuales como las matrices de los cambios, cómo se genera y cómo se gestiona cada uno de los cambios, como yo les había indicado, el tema de la inclusión, de la diversidad, el tema de los cambios generacionales, de las características generacionales, todo eso lo podremos ver en los cursos ya individuales que tenemos en ACN Coach. Muchas gracias, Juan Pablo, por la recomendación. ¿Alguien más? ¿Dudas de pronto respecto a cómo gestionar un cambio, algún caso que quieran compartir? ¿No? Ok, Juan Pablo. ¿Quiere participar, Juan Pablo? Denle paso, por favor. Usted habló aquí acerca del COVID. Sí, Sinceramente, ninguna empresa estuvo preparada para el COVID, así es. pero lo que sí hubo empresas que gestionaban los riesgos. Así es. Estar preparado para los riesgos disminuye el nivel de incertidumbre. Y es lo que pasó.
Ahora, dentro de esto hay ciertas normas. Hay la ISO 22320, que es la gestión de riesgos Ujú. para empresas, para este caso. Esta pasó por una fase de implementación después de las Torres Gemelas, primer punto, donde se evaluan los riesgos. Aquí hay que tomar en cuenta que este sí fue un puntal para cambiar ciertas cosas dentro de las normativas. Toda la parte de la gestión organizacional tiene 3 puntos. La parte normativa legal, la parte institucional y la parte personal. Cada una se hace de manera independiente. Gestión legal, justo lo que usted acaba de decir. ¿Cuáles son las políticas legales y normativas sobre las cuales voy a hacer un cambio? La de gestión, donde hago la parte de planificación. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo los voy a hacer? ¿Cómo voy a preparar? Y la parte personal, que es la parte fundamental. Aquí dentro hay que ver lo que son sesgos cognitivos. Hay lo que es el efecto H, que es todo lo que hace el grupo social, todos hacen. Todos, absolutamente todas las empresas tienen esta parte. Y así hay algunos comportamientos organizacionales que hay que transformar. Se transforma desde abajo para arriba. Primero persona, gestión y la parte legal. Así es. Sí, como yo indicaba en la charla, ¿no? Son muchas las variables que intervienen dentro de este cambio organizacional. No podría tratar absolutamente todas en una charla de 1 hora y media o 2 horas. Por eso les indicaba cada uno de estos temas. Claro, aquí puedo tener personas motivadas, sí, pero no capacitadas. Así es. Y entonces aquí es trabajar desde el inicio de personas, a ver qué instrumentos, qué estrategias nos sirven para el grupo. A Todo tiene partir que ir de de la eso, mano. hacer las transformaciones organizacionales. Así es. Todo tiene que ir de la mano y tiene que existir una sinergia entre todos estos temas, desde estas variables, ¿no? Estos factores que intervienen definitivamente en el cambio. Yo les había indicado, ¿no? Son muchísimas las variables. El entorno económico, social, político, temas de seguridad, temas biológicos, temas del entorno personal, temas cognitivos, ¿sí? Vivencias, experiencias, comportamientos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de liderazgo adaptativo, trabajamos, ¿no? En los cursos, herramientas para poder determinar, ¿no? Los estilos de comportamiento, los estilos de personalidad. Hablamos también de inclusión y diversidad, hablamos sobre el tema de las diferencias generacionales, temas legales, medioambientales, etcétera. O sea, son muchísimos, ¿sí? ¿Qué es el liderazgo adaptativo? Perdón, ¿Qué es el liderazgo adaptativo? el liderazgo adaptativo es definitivamente aquel que las personas, ejecutivos que tienen a cargo personal, ¿sí? Aprenden estrategias y herramientas, como les había dicho, estrategias, por ejemplo, la metodología DISC, ¿no? Que trabaja con el estilo de comportamiento, ¿sí? Empezamos a conocer más cómo se comportan los seres humanos, ¿sí? Cuál es la personalidad que manejan las personas, se hacen test, y eso es lo que nos permite a nosotros adaptarnos y utilizar este liderazgo transformacional y adaptativo con el talento humano. Ok, ¿alguien más que desea hacer una consulta? Si no, en todo caso podemos dar por terminada la charla. Muchas gracias, Juan Pablo, por su participación. Y bueno, y un poco el tema pues del portafolio de las empresas, de la empresa Zenit Coach, ¿sí? Nosotros hacemos capacitaciones, ¿sí? Programas, tanto generales como adaptados a cada negocio o a cada empresa, ¿sí? Las asesorías también, y también trabajamos con neurocoaching, ¿sí?
Aquí también están los datos, las personas pues, que quieran la información, el material, pues ya pueden comunicarse luego al número telefónico que ya lo conocen, ¿sí? Les doy las gracias, ha sido un placer trabajar con ustedes el día de hoy, compartir algo del conocimiento pues, que tenemos. Deseamos pues que tengan un excelente día y que bueno, los temas de la charla hayan sido productivos. Y nuevamente gracias por estar aquí. ¿Ok? Damos por culminada la charla. Kerlin, cierra en todo caso la presentación. Listo. Muchas gracias a todos.